Compartimos la pasión de Cristo, parte 2. Estamos hablando del testamento espiritual de Jesús. ¿Cuál fue su última preocupación estando clavado en la cruz? ¿Qué es lo que él deseaba? ¿Cómo quería finalizar su vida terrena? ¿Cómo quería finalizar su mensaje? ¿Cómo quería finalizar precisamente su mensaje espiritual? ¿Qué es lo que él intentó decirnos? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Por qué no estamos viviendo ese testamento espiritual que fue la gran preocupación de Jesús? Se preparó toda su vida para dejarnos este testamento. Cuando las personas normales, naturales, nos vamos a morir, lo que pensamos los papás es: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Es la gran preocupación. Y Jesús también tenía esa gran preocupación: ¿qué le voy a dejar a todos mis hermanos? Esta es la preocupación de Jesús. Trabajó toda su vida para darnos esto. No es dinero, perdóneme, no es cuenta bancaria norteamericana, no tiene nada que ver con esto. No es cara bonita, cuerpo bonito, el montón de guilindó, no tiene nada que ver con esto. Mire el testamento espiritual. Hemos compartido un poco, ahí en la página número 3, las primeras palabras de Jesús. El testamento espiritual, la gran herencia espiritual. Las ponemos aquí. La primera palabra, Lucas 23:34, Padre, perdónales. La gran preocupación de Jesús es cómo nos perdonamos. Y sabe que es bien difícil de encontrar eso a nivel general. Estamos hablando de iglesia, no a nivel pagano. Los políticos, que Dios los bendiga y los perdone. Porque ellos cómo se tiran duro, veneno, quién les saca más los trapos al sol. No se ama. Eso no se ama. Los tres no se aman. No se perdonan. No tienen derecho a hablar de Jesucristo el Señor. Porque se están tirando con ganas a matar. No se perdonan. Está preguntándole un periodista al presidente de los Estados Unidos, Obama, y le dice: ¿usted perdonaría a aquel espía que se fue a Rusia? Jamás. Y juró sobre 2 Biblias. Mentiroso. Que Dios lo bendiga y lo perdone. Ha jurado sobre 2 Biblias, la de Martin Luther King y la otra, pero no la leyó. Y si la leyó, no la está cumpliendo. Porque ahí dice que lo más importante para Dios es perdonar. Y él le pregunta: ¿va a perdonar? Jamás perdonaría. Y un político nuestro también dijo lo mismo. Si usted gana las elecciones, ¿daría cabida a los que se fueron del partido? Nunca estaría con esos traidores. Y tiene la estatua del Salvador del mundo detrás. No ha entendido nada, como la gran mayoría de nosotros. La gran preocupación de Jesús es perdonarnos. Si lográramos una generación perdonadora, levantamos este país. Lo que más necesitamos, queridas hermanas, sí, necesitamos frijoles, arroz, tortilla y lo demás, pero sobre todo necesitamos conocer a Jesús para amar a Jesús y ser como Jesús. Ese es el punto. No se puede, porque al final, mire, dar frijoles, arroz, tortilla lo hace cualquiera y puede ser hasta un ateo. El punto es salvar. Jesús no vino solamente a alimentar personas, vino a salvar personas con su estilo de vida, perdonándolos. ¿Qué le hemos hecho en la pasión a Jesús? De todo. Nos hemos paseado en Jesús. Santa Catalina Emmerich, la que cuenta la película de la pasión de Mel Gibson, está viendo en Getsemaní cómo se están paseando en Jesús. Está viendo todos los pecados del mundo desde el inicio de Adán y Eva hasta el final de los tiempos. Pero no solamente eso, ve la ingratitud, ve cómo el montonazo de gente a través de los siglos nos paseamos en Jesús. Y Catalina Emmerich, qué precioso ese nivel espiritual, yo no conozco a nadie en este país que lo haya alcanzado, está viendo todos los pecados del mundo y todas las ingratitudes del mundo, de todos los tiempos. Y de pronto dice ella: ¿por qué son tan ingratos con mi Señor? Jesús se voltea y le dice: los últimos pecados que acaban de pasar son los tuyos. Es que nos gusta señalar a los demás, ¿verdad? Y nos creemos muy salsas nosotros. Creemos que nosotros, porque estamos en parroquia, porque somos dirigentes, estamos nítidos. Mentira, a veces somos los peores. A veces somos los peores. El gran problema de los dirigentes es que creen que como ya son dirigentes, ya son intocables. Ya tocaron el cielo, uña y carne con el Espíritu. Mentiras. Entre más grande sea tu espacio, tu nivel, tiene que ser más humilde. Tiene que ser más sencillo. Aprendan de mí, dijo Jesús, manso y humilde de corazón. Y es el ser más grande de todos los tiempos. Él está precisamente perdonando. Una persona grande perdona.
La segunda pregunta, Lucas 23:43, está hablando, la preocupación no es cómo él va a morir, sino cómo deja a los demás. Esa tiene que ser tu gran preocupación. ¿Y cómo quedan los demás? Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al que quiera declararlo rey, acogerse a él, no pedirle cosas materiales, no le digo, mira Señor, una mujer del año, hombre del año, un carro del año, full extras hoy en Navidad, yo creo que te pareces un poquito a Santa Claus. Qué terrible lo que estamos haciendo. Qué terrible lo que estamos haciendo en este país. Y yo no he visto ningún predicador, ni iglesia protestando en contra del consumismo que tenemos ahora. Sale un periódico de los más grandes en el país diciendo, en esta Navidad te traemos el regalo más grande que tú siempre has querido. Tananana. ¿El regalo más grande? Una tablet. No, es Jesús al que necesitamos en Navidad. Y sale un señor dirigente de un centro de estudios de los más grandes, es un hombre de los más millonarios del país, y dice, nosotros estamos esforzándonos por impactar en el futuro de los jóvenes. No, señor, se equivocó. El que impacta se llama Jesucristo el Señor. Usted no impacta nada. Es Jesucristo el Señor el que impacta. Por favor, no nos burlemos de esto. En esta Navidad, y sale un micrófono como este, paradito en una página, con un gorrito de Santa Claus. En esta Navidad tienes que tener tu música, porque sin música no hay Navidad. Mentira, es sin Jesús que no hay Navidad. Aunque no haya música, es Jesucristo el único. Yo no veo a ningún predicador y ese montón de grupos que hacen, pues, ¿qué están haciendo? Están insultando al Dios niño. Yo veo toda la programación de todos los periódicos, veo las revistas y veo cómo están hablando de un montón de cosas consumistas. Navidad, tiempo de compartir. Escoge el licor que más te guste. No, en nuestras casas, si somos cristianos auténticos, vamos a estar con Jesús, no con el licor. Prohibido para un cristiano auténtico tener licor en sus mesas. Prohibido. El montón de consumismo, desfile de moda, saber quién se pone los aritos más bonitos, el cuerpo más bonito, la ropa más bonita. Jesús estaba desnudo en un pesebre. No tiene nada que ver con esto. Y la persona que quiera estar con Jesús, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra. Tercera, Juan 19, 26, 27, está preocupado por su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Está pensando en cómo deja a su madre, cómo deja a su comunidad. Qué lindo. Para nada está pensando en él. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está sintiendo toda la amargura del ser humano. Lo que se llama la noche oscura espiritual. Lo está sintiendo. Para podernos entender Jesús a nosotros, Él está pasando por la gran crisis del abandono de Dios. El acto supremo de fe. Seguir creyendo en Dios cuando te está lloviendo sobre mojado. Acabamos de estar platicando con Isa acerca de algunos casos que uno conoce. Una hermana, la mamá está mal de la clavícula, no la pueden tocar en el Hospital San Rafael, en el Hospital de Santa Ana, el quiropráctico no se hace cargo porque está desclavada la pobre hermana, no la puede mover hasta para hacer sus necesidades, es un dolor tremendo, cada movimiento es un dolor porque está zafada de la cadera, es algo horrible, y de ribete, la casa la tienen hipotecada y ya la perdieron. Y me dice la hija, que pertenece a nuestro ministerio, hermano, ¿dónde vamos a llevar a mi madre? Así, sin ni moverse puede. Y uno se pregunta, ¿y qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Se le fue la mano a Dios? No, a Dios nunca se le va la mano. Dios nos está enviando un mensaje a través de todas esas crisis. Y Dios te entiende mejor que nadie, mejor que nadie. No hay ser mundo en la tierra que te pueda entender como Jesús, porque Él sufrió hasta el extremo, no solamente un sufrimiento por Él, la soledad de todo el mundo. La entiende perfectamente. Él te entiende mejor que nadie. No hay nadie en este planeta que te pueda entender por qué lo padeció. Cuando Jesús está aquí, está sintiendo la soledad de todos los seres humanos, de todo. Qué precioso. Y qué terrible para Jesús. Cuando nosotros estamos en crisis nos sentimos solos, abandonados, decepcionados, amargados, tristes. Pero nosotros por nuestro pecado, Él por los pecados de todos. Nos puede entender perfectamente. Y pasó la crisis sin protestar del Padre. Ahora entramos en la quinta palabra. Eso fue un repaso general del esquema del Señor. Vamos a la quinta palabra precisamente. A ver, leemos Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo
todo estaba cumplido, para que se cumplieran las escrituras, dice: tengo sed. Palabra de Dios. Después de esto, cuando estudiamos Biblia tenemos que ser muy finos, estudiarla como la estudiaba Jesús, letra por letra, palabra por palabra. Ayer estaban ensayando, una pastorela por ahí, me llamaron a hacerles algunas observaciones, les hice unas observaciones, hablan a ver quién termina primero. Isabel le dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cálmese, ¿quién la va siguiendo? ¿Quién la va siguiendo? Así estudiamos, así hablamos, así vivimos a la carrera. Mire, tenemos que detenernos. Después de esto, ¿qué es lo que ha pasado antes? Las otras palabras, el reparto de los vestidos, Jesús con su madre, Jesús con Juan. Jesús está hecho leña en la cruz, hecho pedazos en la cruz, está clavado. Está sostenido solamente por aquellos clavos de 17 centímetros, por las cabezas nada más. Una de las muertes más espantosas, lo hemos visto. Cicerón decía, es lo más salvaje, inhumano que hemos inventado, quitémoslo. Y lo quitaron. Pero ya se habían paseado en muchísima gente, incluyendo en el Creador y Salvador. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, pregunto, ¿qué es lo que estaba cumplido? ¿Qué es lo que estaba cumplido? ¿Usted también puede terminar su vida diciendo lo mismo? Sabiendo que todo lo que me encargó Dios lo hice. ¿Y dónde estaba el encargo? Aquí, en la palabra. Jesús era alguien que sí se podía la Biblia de memoria. Pero no solamente se la podía de memoria, la vivía. Y la vivía radicalmente. 3 elementos preciosos que nos está costando horriblemente en la Iglesia Católica meter. No estudiamos Biblia. No la vivimos. Y no la vivimos radicalmente. No, hermano, ¿y para qué tanto? No hay que ser tan exagerado. Usted bien retrógrado. Hermano, no, si Dios no pide tanto. Consejo satánico. Él le dice a Santa Teresita el Niño Jesús, ¿por qué te exigís tanto si Dios no pide tanto? Sé una religiosa común y corriente. Consejo satánico. Jesús le dice a Santa Margarita María Lacoque, 1673, hija, eres discípula de un maestro exigente y no te permito ni el pecado más pequeño. Está siendo grabado, va a salir en la página web, por si acaso no se nos queda mucho. Eres discípula de un maestro exigente, no te permito ni el pecado más pequeño. Le da 3 armas para ser santa y ser agradable a Dios. Oiga las 3 armas que le dio Santa Margarita María Lacoque. La primera, odio contra el pecado aún el más pequeño. ¿Oíste bien? Odio contra el pecado aún el más pequeño. ¿Quién me convence de pecador? El Espíritu Santo. Capítulo 16 de San Juan. La segunda, obediencia a tus encargados. Radical, obediencia radical, no murmuración, no criticar. No, así no funciona. Mis hermanos de ministerio a veces se ríen porque les digo, yo no he salido a la calle, aquí mismo dentro de mi casita. Empiezan a aguantar lo que digo el hermano. Yo no le voy a hacer caso al hermano. Si el hermano ni cura que es. Y empiezan allá dentro de mi propia casa. Terrible. Y tercer arma, aceptar la cruz de Jesucristo el Señor. Esta. Con todas las humillaciones. ¿Saben una cosa linda? Santa Margarita María Lacoque nunca la vieron quejarse de nadie, nunca la vieron hablar mal de nadie. ¿Se parece a alguna de ustedes? Nunca se quejó de nada. Y nunca lo oyeron hablar mal de nadie. No le digo que levante la mano lo que se parece a Margarita, mejor dejémoslo así. Sigamos con el estudio. Dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, el deseo, el sueño de Jesús es cumplir las escrituras. No es andar haciendo procesiones y alfombra de 1 kilómetro. Estuve en Sensunte un día de estos. Y el gran honor que tiene Sensunte, aquí se fabrica y se elabora la alfombra más grande, récord Guinness. Ah, Dios, eso es puro turismo. Y ha cambiado Sensunte, peor se ha hecho. Y todo el país está igual. Me siento en el parquecito esperando que me fueran a traer para un retiro. Iba con otra hermana y le digo, mira hermana, ¿cuántas católicas hay aquí? Sí, me dice, este pueblo es muy católico. Sí, mire, tienen el crucifijo y el pantalón bien apretado que llevan. Miren, todas esas son católicas. Pantalón apretado, crucifijo en el pecho. ¿Y sabe qué? Estaban haciendo 2 colas en 2 agencias bancarias, esperando la remesa norteamericana.
Me fui a meter a la iglesia y ahí no había nadie. Es que ahí no dan remesa norteamericana. Además el cura te regaña si llegas con pantalón tan apretado. Y católico, el crucifijo aquí, pantalón apretado, sentados en la puerta del banco estaban. Yo no quise tomar foto porque iba a ser muy obvio, pero qué terrible, ¿verdad? La hermanita no había entendido. Sí, aquí hay mucho católico. Mire todas esas católicas que están ahí, pantalón bien apretado, crucifijo y esperando la cuenta bancaria. Clásica católica. No puede ser. ¿Hasta dónde estamos llegando? Jesús no sueña con la remesa norteamericana, además de que aquello se ha perdido mucho. Y la próxima pego un bombazo para que nos despertemos, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Están de fiesta por ahí. Para que se cumplieran las escrituras, el sueño de Jesús, la orden que tenía, escuche bien esto, la orden que tenía del Padre es: me vas a cumplir todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús en el capítulo 24 de San Lucas ve a aquellos dos chicos que van para afuera, los detiene, los convence que regresen, explicándole las escrituras. No es sobornándolos de ninguna manera, no es simplemente entreteniéndolos, explicando las escrituras. Claro, la ventaja de Jesús es que no solamente las explicaba, las vivía, y la gente sentía que era sincero. Nosotros hablamos bonito, pero no vivimos bonito, vivimos feíto. Nosotros en Cristo María tenemos el Santo Rosario desde hace unos 12 años con santos. Se ha llevado hasta Jerusalén, donde la hermana estaba contando que vio el montón de cosas bonitas allá. Una hermana de las nuestras en San Benito lo llevó a Tierra Santa. Hermana, qué lindo es. ¿Y cómo? ¿Dónde lo hicieron? ¿Dónde lo inventaron? Allá hay un hermano allá que lo reza de esa manera. Siempre lo rezábamos en San Benito mientras estuvimos allí. El punto no es solamente hablar de santo, es ser santo. Es ser santo, porque hablar de los santos, yo puedo en este momento mencionar 400 de un solo, pero eso no me salva si no soy santo como ellos. Entonces Jesús dice, para que se cumpliera la escritura, dice, es un texto del Antiguo Testamento, tengo sed, me detengo. Fíjense, solo estoy explicando un versículo y son 35, pero bueno, bendito sea Dios. Dice, tengo sed. Y la iglesia ahora lo entiende muy bien, no era sed física solamente, era sed de salvar almas. Teresa de Calcuta lo entendió muy bien. Señor, dame de esa sed. Yo también quiero tener sed de salvar almas y cuerpos, porque no solamente vino a salvar alma. Cuando se tiene el término alma, no es la parte interior, invisible, espiritual, es todo el ser humano, es todo el ser humano. Jesús vino a salvar hombres y mujeres completos. Hay que darle de comer también a ellos. Hay que llevarles arroz, tortilla y frijoles, pero además hay que llevarles la bendita palabra de Dios. Esto, lo otro lo va a entretener, esto lo va a salvar, unido con aquello lo entretiene para que pueda soportar la bendita palabra de Dios. Tengo sed. Jesús estaba deseoso. En el último instante de su vida, Jesús tiene unas ganas de salvar al mundo. Tengo sed. ¿Qué dice la cuarta bienaventuranza? ¿Se la puede? La cuarta bienaventuranza, ¿qué dice? Capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos. ¿Y qué es ser justos? Vivir de acuerdo a la bendita palabra para salvar a los demás. Ahí está la sed. Ahí está la sed de Jesús. Jesús tenía una sed, una desesperación, se estaba yendo, se estaba muriendo y no podía salvar a todos los que él quería. Tu desesperación tiene que ser, ¿cómo salvo a los demás? ¿Qué más puedo hacer, Señor? Que se estiren las 24 horas del día, que no me dé cansancio, Señor Dios. Quiero salvar este país. El sueño, el hambre, la sed, la desesperación nuestra es, ¿cómo salvamos este país? No cómo me aprovecho de este país siendo candidato presidencial o cosa parecida. A ver cómo, qué tremendo todo lo que se está destapando en estos días en nuestro bendito país. Y eso pasa en todas partes. Mientras los compadres no dicen nada, ahí está todo eso. Pero llega otro partido y empieza a destapar la olla, que más que olla es una cloaca. Entonces, Jesús tiene una sed, tengo sed de salvar almas. Y Jesús está suplicándole al Padre Eterno que le permita salvar a todos los que se puedan en aquel supremo instante. Veamos un poco cómo lo dice los textos bíblicos.
Salmo 22, 16, ¿quién lo tiene? A ver, hermanita. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Palabras. Te alabamos, Señor. Salmo 22, 16. Mire cómo estaba Jesús. Estaba ya anunciado cómo iba a ser el momento final de Jesús. Mi paladar está seco como teja. Vea usted una teja al mediodía, ¿cómo está? Hasta quebradiza, está seca, seca, seca. Mi lengua pegada a la garganta, se enrolla la lengua, buscando instintivamente humedad, busca y se enrolla. Y eso hace más grande la agonía, porque entonces taponea la garganta. No entra aire, busca agua, no entra aire, no hay agua y no hay aire. Pero una cosa preciosa, tú me sumes en el polvo de la muerte. Sé que este extremo de sacrificio y de sufrimiento, tú lo estás permitiendo y tú lo quieres y yo te bendigo. Cuando la crisis sea muy grande, alabe muy grande también a Dios, porque el Señor sabe que usted también es muy grande, precioso. Cuando la crisis sea muy enana, siéntase triste, póngase a llorar, porque Dios lo considera a usted un enanito en la fe. Cuando le dé una crisis grande, pero grande, es que Dios sabe, Él es Dios, nunca le va a dar una prueba que no pueda resistir. 1 Corintios 10:13. Y con la prueba le va a dar la fuerza para salir de eso. Si le da una prueba grande, es porque usted delante de Dios es grande también. Y tiene la fuerza. Cuando más energía tiene, cuando más fuerza tiene para salir de la crisis, es cuando la prueba es muy grande. Cuando su marido se le fue con una más pechita. Cuando sus hijos se fueron al norte y desaparecieron. Cuando vino la quiebra, etcétera. Pero ¿por qué me pasa todo esto si yo soy de las mujeres católicas y voy todo y ando por ahí, para arriba y para abajo? Te está probando, quiere darte un gran premio. Eres grande y Dios quiere bendecirte aún más, te está purificando. ¿Qué le dice a Santa Faustina de la Divina Misericordia? Entre más sufres, más te amo, porque entonces es más puro tu amor para mí. ¿Entendiste bien? Entonces el Padre está permitiendo la gran prueba a Jesucristo el Señor. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Sé, papito lindo, que esto es duro, pero esta es tu voluntad y que tú sabes lo que estás haciendo. Qué lindo, sigamos. Salmo 69. ¿Qué le toca a la hermanita ya? Sí. Salmo 69. Palabra de Dios. Me han echado veneno, por lo menos según los textos bíblicos lo hicieron 2 veces. Veneno en la comida, vinagre en vez de agua. ¿Por qué? Hoy sabemos un poco de estos detalles. Habían costumbres en aquel tiempo, supuestamente eran de misericordia, darle un narcótico al condenado en la cruz, para que muriera sin sufrir tanto. Y Jesús dijo, no, yo no quiero estar narcotizado, no quiero estar ebrio, quiero estar sobrio al momento de morir. Precioso. Santa Faustina está muriendo, está agonizando, era un esqueleto de mujer, menos de 80 libras, con grandes dolores, estaba deshecho el estómago, los pulmones, los intestinos. Y yo puedo entender un poco de esto. Ayer me tomé una taza de leche antes de acostarme, y a saber que tenía a las 12 del mes, estaba con un retorcijón, nunca había tenido ese dolor. Me fui al baño, empecé a sudar, yo nunca había tenido ese sudor helado, me bañé en sudor helado. Y me tomé una pastilla y no me curaba, y yo solo orar nada más. Y yo comencé a pensar en esta escena. ¿Cuánto habrá sufrido Jesús? ¿Cuánto habrá sufrido Jesús? La lengua llagada, los labios llagados, y que le pongan alcohol, vinagre en eso, es para terminarlo de hundir a una persona que tiene los labios, la piel llagada. Eso es para que pegue un grito. En la consecuencia va a ser que se adormezca esa parte del cuerpo. Jesús no quiere eso. Santa Faustina está agonizando con grandes dolores y le dicen, hermana, le vamos a tener una ampolla, una aguja, para que se calme. Sí, dice, por favor, está bañada en sudor. Cuando ya llevan la inyección, dice, no, por favor, mi Señor murió sin ninguna inyección. Yo quiero morir como Él, ¿entendiste? Así se vive y así se muere un cristiano.
No pide pidiendo gusto, no, es que a mí me dan del centro de la pizza y si no, mejor no me den nada. No, yo ahorita no como, entonces mejor me levanto y me voy. Qué terrible, por un pedazo de pizza te peleas. Yo he visto a gente de sanación haciendo esos pleitos, dirigentes de parroquias de por aquí cercanas. Qué terrible, como niños de escuela, ¿verdad? Mire, Jesús lo están probando con buena intención, pero con buena intención se estaban paseando en él. Le pusieron vinagre en aquellos labios llagados, eso hizo que le doliera más. ¿Sabe una cosa impresionante? Jesús nunca se quejó. No dijo, no, pero no sean bárbaros, hombre grosero, ustedes no saben lo que es tu arte. Jesús nunca insultó a nadie. Jesús nunca se quejó de esas cosas. Nunca vociferó contra nadie. Estaba pronosticado. La caña cascada no la quebrará. No se escuchará su voz en las plazas. Y Jesús llegó hasta el final. ¿Quién de ustedes nunca le ha gritado a nadie? Mejor sigamos. San Juan 19:29. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Había allí una vasija llena de vinagre. La utilizaban con esa indicación, con esa intención de que el moribundo, acuérdense que eran 3 los que estaban ahí, le llevaron una tinaja. Hoy sabemos que le habían puesto mirra. Acuérdese del niño Jesús, hoy Belén, le llevaron mirra. Aquí había mirra, era una sustancia que adormecía, un narcótico, era precisamente para los moribundos. Hoy entendemos a Belén, hoy la entendemos. Aquellos magos con una sabiduría que no era de ellos, agarraron mirra, ellos no sabían por qué, agarraron mirra, era para este momento, Una vasija llena de vinagre revuelta con mirra, sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en ese vinagre, y se lo acercaron a la boca. Era un gesto bueno, era un gesto de cariño, tratar de ayudarle al hombre. Ellos sabían que solamente estar clavado en la cruz y estar guindado en esa cruz, de la manera, si fueron 3 o 4 clavos, ese es otro lío, pero estaba guindado en las cabezas de esos clavos. Eso hacía que se cayera por su propio peso, eso hacía que los pulmones se le unieran, eso hacía que no pudiera respirar y se estaba ahogando. Entonces él, si quería un poquito de aire, tenía que impulsarse sobre las cabezas de los clavos. Todo eso hacía que fueran chorros de sangre. Jesús está agonizando de una manera tremenda. Todo el sudor, toda la falta de agua, todo ese dolor produce una sed tremenda, angustiante. Aquí ponemos en el folleto cuáles son las formas como ocasiona las razones de esa sed. Dice en la página número 5, el ayuno, una abstinencia total de bebida desde la última cena, 16 o 17 horas, en un clima cálido. La hermana tiene que saber eso, un clima cálido, donde la ingestión de líquido es casi de necesidad absoluta. Las hermanas allá, las personas tienen que andar con su botellita, por el gran calor, sobre todo cuando bajan al Mar Muerto, un calorón enorme, ¿verdad, hermano? Ese volado terrible. Y una persona se deshidrata con facilidad, sobre todo si no ha tomado eso. La pérdida de sangre, además, estuvo influenciada por, ¿saben una cosa preciosa? Getsemaní. Jesús dice a los videntes, ¿sabes que en Getsemaní fue mi hora fatal? En Getsemaní Jesús se acabó, porque se fue en sangre. Eso, la pérdida de todo ese montón de líquidos, Jesús cayó. Si no hubiera venido un ángel, según el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, un ángel y le da un brebaje, Jesús no hubiera podido continuar. Jesús estaba muerto en Getsemaní. Desde ese momento se le fue toda la sangre, el pelo era una mazorca de sangre. Jesús dice que ya no se podía ni levantar, trastabillaba, así dice el texto. Las piernas se le movían de un lado para otro, ya no tenía ni fijeza al caminar. Estaba demacrado, en 1 hora se demacró totalmente, tanto que San Juan le dice, Maestro, ¿eres tú? Estaba irreconocible. Jesús, el discípulo del amor, no pudo reconocer a su maestro, estaba irreconocible. Todo esto hizo que llegara un momento en que tenía una tremenda sed. La fatiga física y espiritual, en la página 6, el insomnio de la vigilia, lo tuvieron de pie toda la noche, allá en la casa de Caifás, amarrado y de pie toda la noche hasta las 5 de la mañana, cuando lo llegan a soltar para llevarlo de Pilato. Todo eso produce un cansancio terrible.
el montón de heridas que estaban sangrando en ese momento, los profusos sudores que acompañaron a la suspensión de las manos. Yo ayer nunca había sentido eso, bañarse en sudor helado, nunca lo había sentido así, pero me bañé en sudor helado. Y era un dolor y yo me agarraba de la manecilla, del portabaños y mamita María, Jesús. De pronto el Señor dijo, esto ya termina, precioso, muy bien, terminó. Pero dije, y eso fue un ratito, quizás una media hora. ¿Cuánto habrá sufrido Jesús con sus manos agrietadas, guindado ahí, con todo esto? La posición violenta del cuerpo, la sensación de asfixia que le acompañaba. Además tenía un brazo desmembrado y una pierna desmembrada también. Los 300 agujeros de la corona de espinas, el casco de espina, los 5.475 azotes, todo eso era un chorro de agujeros por donde salía todo el agua que le quedaba y la sangre que le quedaba. No hay manera de entender esto con facilidad. Realmente estaba hecho pedazos. Aquí escribo un poco. En la postura que en la cruz tiene el crucificado se produce una opresión fuerte de la arteria aorta. Esto lo dicen los médicos ahora, quedando esta imposibilitada para recibir toda la sangre que fluye del ventrículo izquierdo, quedando impedido el retorno de la sangre a los pulmones. Estas circunstancias originan en el ventrículo derecho una acumulación de sangre y un sofoco más intolerable que todos los tormentos que la misma muerte. Uno tiene que entrar en esto para entender un poco cuánto usted y yo le hemos costado a Jesús. No estamos aquí por misericordia nada más, no estamos aquí simplemente porque merecemos. Ha habido un pago tremendo de parte de Jesús. Y eso lo hizo para todas las criaturas. Y la gran tristeza de Jesús es que el Evangelio no está siendo llevado a todas partes. La pasión de Jesús es la línea central del cristianismo. Cuando le dice a Santa Margarita, a Santa Faustina, ¿quieres agradarme? Oiga bien, ¿quieres agradarme? Habla al mundo de mi misericordia. Pero no solo hables al mundo. Vive, sé misericordioso. ¿Quieres entender mi misericordia? Medita y vive mi pasión. No hay otra manera. Ese es el centro del cristianismo. Estamos meditando el centro del cristianismo, no es un entretenimiento. Este es el centro del cristianismo. Todo lo demás se puede perder y se puede caer. Esta es la clave de toda la misericordia de Jesús. Tú tienes que vivir como Jesús. Le dice a Santa Margarita María Lacoque, hija, quiero que me acompañes. Oiga lo que voy a decir para todas las mujeres católicas. De 11 a 12 de la noche, todos los jueves quiero despertarte. Quiero que me acompañes, porque esa hora fue la más espantosa de mi vida. No quiero quedarme solo como me quedé solo aquella vez. Mis discípulos no pudieron aguantar. Quiero que tú me acompañes para poder soportar lo que resta del mundo. Santa Faustina, que saboreó, que tuvo el privilegio, dice ella, fue lo más angustioso de toda mi vida. Y ella le decía, Señor, ¿puedo llegar a 2 horas? No puede, ningún ser humano puede soportar 2 horas. 1 hora es más que para cualquiera se derrumbe. 1 hora, él sufrió 3. Entonces estamos viendo toda esa angustia. Hoy sabemos, una persona que está angustiada, desesperada, estresada, se le bajan las defensas. Y cualquier virus o bacteria le penetra. Jesús estaba hecho nada. Y Él quiere que nosotros no solamente estemos analizando lo que le pasó a Él, sino que tú y yo nos comprometamos. Hoy es jueves, Eucaristía. ¿Por qué no empezamos ahora? Esto no es un estudio tipo UCA o Don Bosco para saber de Dios, no nos interesa. Satanás sabe más Biblia que todas ellas. Es para vivir radicalmente. Si usted y yo nos comprometemos hoy jueves, a partir de ese momento, a acompañar a Jesús, aunque sea 1 hora, en Getsemaní, valió la pena. Es lo más hermoso que podemos hacer, sobre todo en nuestra vida. Todo lo demás queda pequeño, enano, comparado con acompañar a Jesús en esa hora. Y experimentar lo que Él experimentó. Decía Faustina, es una angustia increíble, no hay palabras para describir la angustia que se siente en Getsemaní. Eso que no hemos experimentado es lo que Jesús te viene a sugerir ahora también. Vinagre se le acercaron a la boca. Jesús la va a rechazar. Sigamos. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor. Precioso. Cuando Jesús tomó el vinagre, lo saboreó, después lo escupe, según los otros evangelios, Jesús dice una cosa,
Ese Salmo 69 y ese Salmo 22 se ha cumplido también. El honor de Jesús era cumplir las Escrituras. ¿Cuál es el tuyo? El honor de Jesús dice: todo se ha cumplido, Padre. Todo lo que estaba escrito acerca de mí en la Biblia lo estoy cumpliendo. Ya no me falta nada. ¿Verdad que no, papá? Muy bien. Ahora puedo morir en paz. Solamente los que cumplen la palabra pueden morir en paz. Tremendo. ¿Por qué no nos enseñaron esto antes? Bueno, estamos a tiempo todavía. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabe una cosa preciosa? Jesús está muriendo con tranquilidad. El hecho de inclinar la cabeza, ahora lo sabemos, Jesús toma esta posición, no se derrumbó, no quedó desmayado de pronto, no, inclinó la cabeza, Él tomó posición. Fíjese bien en el texto, es precioso. Él pone una posición de inclinar la cabeza porque no lo sorprendió la muerte. Él se está preparando hasta en el último gigante. Él domina la escena preciosa. Él dice, inclinando Él su cabeza, no dice, y la cabeza se le cayó. Aprendamos a leer Biblia. No dice, la cabeza se le derrumbó y todo el cuerpo cayó, no. Él inclinó la cabeza y tomó posición para entregar su espíritu. Precioso Jesús. Hasta el último instante es dueño y señor de su vida. Jesús lo había dicho en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Mi Padre me ama porque yo entrego voluntariamente mi vida y la puedo recuperar también. Precioso. Aquí un gesto no lo sorprendió la muerte. No dice, y de pronto Jesús dio un grito y se derrumbó. No dice eso. Él inclinó la cabeza, tomó posición, inclinó la cabeza y en ese momento, Padre, ahí va mi espíritu. Hasta el último. Qué precioso. Sigamos. Sí, los grandes santos han hecho eso, gracias hermana. También Teresa de Calcuta. La gente es a veces bien intencionada y a veces no tanto. Estaban tratando de probar con Teresa de Calcuta. No, es que le vamos a ensayar esto. No, es que... Y decía Teresa, pues ustedes saben que ya no se puede hacer nada. Déjenme morir en paz. Eso lo dice Santa Teresa también. Porque hay gente que a veces lo pueden hacer con buena intención y a veces no. Una hermana estaban probando y le quitaron 3 casas y 4 carros. Y el último médico le dijo, si yo me quisiera quedar con su última casa, lo haría, pero no lo voy a hacer. Lleven a su mamá a morir a su casa. Qué terrible, ¿verdad? Hay momentos en que tenemos que saber parar. Claro que queremos que vivan, pero tenemos como cristianos discernir, Señor, ¿te la llevas o no te la llevas? Porque si no te la llevas, le vamos a echar, pero si tú dices que te la llevas, te la entregamos. Un cristiano auténtico tiene que tener esos niveles de crecimiento, ¿sí? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea. Qué bueno. Oramos y bendecimos a esos médicos honestos, ¿sí, hermano? Palabra del Señor. Pregunta que surge. Jesús dando un fuerte grito. ¿Por qué gritó Jesús? ¿Por qué dio un fuerte grito? ¿Le dolió algo? ¿Le pinchó algo? ¿Por qué? Uno tiene que leer Biblia y saber todos esos detalles, porque ahí hay un mensaje. Ahí hay una manera de enseñarnos cómo se muere. Ahí hay una manera de decirnos cómo ser cristiano hasta el último instante. ¿Por qué gritó? Porque Él quiere que todo el mundo recuerde su última palabra. Y lo dice en voz alta para que nadie... ¿Qué es lo que dijo al final? No, es que no oí bien. Gritó. Eso significó un esfuerzo tremendo de Jesús. Porque tuvo que llenar los pulmones de nuevo. Eso fue doloroso para Jesús. Pero era necesario hacerlo para que nadie dudara cómo había muerto el gran Jesús. No había muerto en desesperación. No había muerto como el mal ladrón maldiciendo. No había muerto como tantos que mueren diciendo leperadas, cochinadas. Había muerto en total paz. Dio un fuerte grito. Significó un gran esfuerzo, un gran dolor. Pero lo hace para dejarnos el testamento final. Padre, mire qué lindo.
¿Cuál fue la primera palabra? ¿Cómo comenzó la primera palabra? ¿Se acuerdan? Padre. Su vida comienza con el Padre y termina con el Padre. Hay un hermano que no ha tenido trabajo estos días y casi siempre pasaba ya con nosotros. De pronto le sale un trabajo, ya no llegó. Entonces le escribí yo por correo, le dije: usted no fue creado para ningún trabajo, fue creado para Jesús. Y al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Tiene derecho a trabajar, sí, pero cuando Dios lo llama, Dios es Dios. Y Dios te pide que estés ahí. Y toda la bendición del mundo se adquiere estando con Dios. Y qué lindo el hermano me dice: gracias por corregirme. Qué bueno, ¿verdad? De vez en cuando sale alguno así, porque algo otro que ponen la cara de pichel y la cara de papaya. ¡Ah! Terrible. A mí no me estoy corrigiendo porque yo ya sé todo. Mira, yo pensaba que me dice: no, gracias por corregirme. Gracias porque me está recordando algo que se me olvidó. Qué bueno. Entonces Jesús, mire qué lindo, está muriendo en este momento. ¿Y cómo está entregando precisamente su espíritu a su Padre? En tus manos. Las manos es el símbolo visible de la presencia del gran Dios. Pongo, coloca, poner es colocar, con suavidad, con ternura. Qué lindo es eso, hasta esos detalles. Cada palabra que dice Jesús pesa. Pongo, las está colocando. Mi espíritu, lo más valioso de Jesús es su espíritu. Qué lindo Jesús, que no se quedó egoísta. No, es que no me quiero morir, Padre, todavía no, dame un año más. No has entendido nada. Cuando el Padre llama, Él sabe lo que está haciendo. No tenemos, ni Jesús lo hizo. Al contrario, llegado el momento, Padre, aquí te devuelvo el espíritu, aquí lo pongo en tus benditas manos. Confío plenamente en ti. ¿Sabe una cosa? Jesús está en la cruz. La cuarta palabra dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? No te veo. Y qué lindo, a partir de ese momento el Padre parece desaparecer de la vista de Jesús. A partir de la cuarta palabra, la quinta, la sexta, la séptima, Jesús ya no lo ve. Ha muerto en fe. Precioso. Cuando nosotros avanzamos en fe es cuando ya no hay milagros, ni visiones, ni cosas parecidas. Cuando estamos chiquitos e iniciándonos en el caminar, yo vi a la Virgen, vi al corazón de Jesús, vi a la Virgen María, vi a los angelitos. Qué bueno, qué bueno. Pero va a llegar un momento en que vas a crecer, que no vas a depender de esas cosas. A través de la cuarta palabra, mire, tremenda espiritualidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Que no te veo. Jesús está expresando eso. A partir de ese momento comienza la mejor etapa de Jesús. Va a avanzar en fe. Y cuando termine este momento, Él se va a lanzar en fe. El Padre no está, pero Él sabe, Él cree que el Padre está ahí. Y me lanzo no a lo desconocido, me lanzo a las manos del Padre. No me lanzo a ver quién me cacha. Miren una cosa tremenda. Yo casi no veo televisión porque por andar platicando con gente bonita como ustedes no me queda tiempo. Ando corriendo, de aquí salgo corriendo, voy para Ciudad Arce, después bajo para Lourdes Colón y es una locura, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, santa locura. Pero de vez en cuando los domingos me reúno con mis dos hijos, hay que darle chance, son hijos también, aunque ya son adultos, pero están ahí en la casa, entonces 1 hora, hora y media y comemos algo. Pongamos un programa de televisión. Algunos de santos, no, muy aburrido, más pongamos otra cosa, pues, ¿verdad? Y estaban viendo un programa de un hombre que se guinda del pellejo, le ponen unas anclas, lo levantan así, que tiene una fuerza sobrehumana. Y yo me quedé viendo, y eso, empecé a preguntarle mentalmente al Señor: Señor, ¿y eso es tuyo o no es tuyo? De pronto el hombre dijo algo horrible. Se queda viendo la cámara y dice: entra en mi mente, entra en mi mente, entra en mi mente. Y sentí un dolor en mi frente, satánico el hombre, está dejando entrar demonios. Ese hombre puede doblar cucharas, doblar tenedores, doblar todo lo que sea con demonios. Y como la gente, y como en este país no hay quien enseñe esas cosas y aclare esas cosas, el montón de gente pegada viendo esos programas. Es satánico. Cuando Dios está en tu mente, Satanás nunca. Pero si tú lo dejas entrar, entra. Si tú lo clamas, entra. Entra en mi mente. Y unos ojos todos trabados, unos ojos así, entra en mi mente. Inmediatamente puede hacer la obra que va a hacer. No está clamando a Jesús. No está clamando a Jesús, está clamando a alguien que no es Jesús. Y entonces, al entrar, Jesús nunca haría esos shows, nunca. Una persona cristiana auténtica no se pone en televisión para que vean qué fuerte soy. Eso es anticristiano. Evangelio de San Marcos, el secreto mesiánico. Una persona auténticamente cristiana no llama la atención por su cara, por su cuerpo, por su apellido, por nada.
Es anónima, es sencilla. Si no, pregúntele a Jesús. ¿Dónde fue a nacer? En una zona marginal, donde nadie lo conoció. ¿Dónde vivió 30 años? En Nazaret, que no existía en el mapa. No llamaba la atención ni por la casa, ni por la Cherokee blindada, full extra. No llamaba la atención ni por el marido rico, ni por la cuenta, ni por nada. Un cristiano auténtico es anónimo. Ese hombre no es anónimo. Es un show satánico. Uno tiene que saber y tratar de compartir estas cosas con los demás. ¿Cuánta gente está viendo? Y le digo, hija, cambia esa cosa, me acabo de doler la frente, eso es satánico. Papá, ¿y por qué lo está viendo entonces? No volvamos a ver eso. Uno tiene que ver. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están viendo muñecos satánicos? Una hermana me contó, me dijo, mire, mi hija solo pasa todo el día viendo el internet. Unos muñecos chinos que son satánicos. Los Simpson, satánicos. Y pasan nuestros niños metidos ahí. Llegan niños a la casa, que hay que sacarle demonios. Le digo, ¿cuál es tu programa favorito? Los Simpson. Y que no sabe que es satánico. Pues sí, pero a uno le gusta. Vamos a sacar esa cosa que se te metió. Tenemos que saber. Entonces, mire, Jesús está entregando su espíritu en las manos benditas del Padre. No está haciendo ninguna cosa rara. Por eso gritó, para que todos supieran que esto no fue magia, hechicería, brujería. Las entrega en las manos del Padre. No lo está viendo, pero él está creyendo que es el Padre el que lo va a recibir. Tú tienes que morir de la misma manera. Saber que si has luchado, si has cumplido las sagradas escrituras, el Padre te está esperando. Sigamos. Todavía tenemos chance. Un poquito. A ver. ¿Quién le toca? Muy bien. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, terció la tierra y las rocas se partieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si usted cree que lo que la hermanita con esa blusa tan linda leyó es palabra de Dios y usted lo pronuncia, hay bendición. Si no, se perdió la bendición. Hasta eso hay que entender, ¿verdad? Eso no nos han enseñado bien, pero bueno. El velo, cuando Jesús exhala el Espíritu, cuando lo entrega al Padre, mire lo que pasó. El velo del santuario se rasgó en dos. Abajo explica en la Biblia de Jerusalén sobre el velo del templo, desgarrado ver Hechos 9, Hechos 10, las tinieblas, los demás prodigios eran señales del día de Yahvé. Estaba anunciado en el libro de Isaías, en el libro de Daniel, en el libro de Amós. Ya viene el día de Yahvé, habrá densas tinieblas, el día no saldrá, las estrellas se quedarán en su lugar, porque Dios va a pasar revisión a la tierra por sus pecados. Fíjese una cosa, lo que vamos a estudiar, no sé si me va a quedar tiempo de hacerlo, pero es precioso. ¿Por qué se rasgó el velo del santuario? Explico un poco. El santuario tenía 3 niveles, lástima, no tenemos una pantalla o pizarra para explicarlo, pero tenía 3 partes. En la primera parte estaba el atrio de los extranjeros, después el atrio de las mujeres, después el atrio de los hombres, el atrio. Después de eso había una segunda sección, el atrio de los sacerdotes. Y después había un velo, el atrio del Santísimo. Allí no entraban los sacerdotes más que una vez al año. Acuérdense de Zacarías y San Juan Bautista. Entró, le tocaba en turno, entró y se quedó allá adentro. Una sola vez al año. Se quedó mudo. Si el sacerdote era un honor, una vez al año, no tenían derecho a 2, solo una vez al año. Y se lo rifaban por turnos. Y cuando entraba, llevaba unas campanillas, 12 campanillas, en señal de las 12 tribus de Israel. Y las campanillas él tenía que estarse moviendo, porque si las campanillas dejaban de sonar, era señal que él lo encontró impuro y lo mató. Si las campanillas dejaron de sonar, había que ir a sacar el cadáver. Cuando las campanillas con Zacarías dejaron de sonar, lo mató. Alguna cosa tenía. Hay que ir a sacar el cadáver de Zacarías. En eso va apareciendo Zacarías. ¿Qué pasó en ese momento? No podía nadie entrar. Había un velo. Era el Santísimo. Y Dios bajaba en aquella nube. Acuérdense de la Shekinah, el templo de Salomón. Bajó la nube y rodeaba y tomaba posesión de ese lugar, especialmente detrás del altar. Esa era una disposición del Antiguo Testamento. Nadie entraba ahí a no ser
el designado por Dios y solo una vez al año. A Aarón se lo dice Moisés, dile a Aarón que aunque sea el sacerdote, no puede entrar detrás del velo sin que yo lo apruebe, si no se muere. ¿Eso qué era Aarón? Nadie podía entrar. Era súper secreto, súper santo, santísimo, le decían Santo Santorum o el Santísimo de los Santos. Cuando se rompe ese velo, ¿qué significó? La santidad ha desaparecido de Israel. Dios ya no quiere ver nada con ese pueblo. O sea, se terminó el matrimonio. Los hombres, los seres humanos han roto su alianza con Dios. Dios no tiene nada que hacer con ese pueblo, con el pueblo de Israel, con lo que estaban en ese momento. Y esto es peligroso porque Dios lo hace. A Santa Faustina le dice, hija, ella está delante del Santísimo, está orando y de pronto sale una hostia en el aire y le cae en la mano a Faustina. Y Faustina le dice, Señor, ¿qué es esto? Hija, ya no soporto esta congregación, me voy. El pecado es horrible. No le dice, Señor, no te vayas, y lo pone de nuevo. Vuelve a salir otra vez volando la hostia y le dice, Señor, ¿qué pasa? Es que no lo, hija, déjame ir, esto es insoportable. ¿Y sabe cómo se llamaba la congregación? Hijas de la Madre de la Divina Misericordia. Qué terrible era el nombrecito, era bueno, pero ¿cómo se portaban? Jesús no soportaba eso. No crea que usted tiene derecho a que Jesús esté ahí, si se porta mal se va. Por tercera vez vuelve a aparecer y le dice, hija, está bien, me voy a quedar, pero le tenés que decir a la superiora todo lo que está pasando en esta congregación. ¡Ah! Tremendo. Le vas a tener que decir, si no, yo no quiero seguir aquí. No importa el nombrecito, no importa cómo se llama, lo importante es que nos portemos como Él quiere. Entonces, en esta escena preciosa, el velo se ha roto, significa claramente, ya no hay nada. A partir de la muerte de Jesús, las consecuencias son, Dios no tiene nada que ver con ustedes. Es tremendo la escena. Y no solamente eso, de arriba a abajo, porque se podía partir por la mitad y se podía coser de nuevo. Arriba a abajo significa se partió en dos pedazos. O sea, está roto totalmente el amor entre Dios y aquel pueblo, porque el pueblo lo rompió. Dios nunca va a romper su alianza, nunca. Nosotros la rompemos con el pecado. Él es fiel, es el único que es fiel, ni tu marido, ni tu mujer, ni tus hijos, ni nadie es fiel. Dios sí, Dios es fiel, pero cuando tú rompes esa alianza, entonces no hay nada que hacer. Él es respetuoso y te abandona. Y fíjese, además dice, tembló la tierra y las rocas se partieron, para que las piedras se partan. Ese es un movimiento muy fuerte. No solo tembló la tierra, sino que se partieron las rocas. Intente partir una piedra así nomás. Hay que darle con almádana, hay que ponerle dinamita. Mire, ¿qué significa esto? Una pequeña señal de lo que voy a hacer con ustedes. Ustedes no quieren nada conmigo, entonces los entrego a Satanás. Tremendo. Entre más nos acercamos a Jesús, Jesús más nos defiende. Entre más nos alejamos, más nos ataca el otro. Automático, 2 más 2 son 4. Cuando la gente llega a pasar sanación a la casita, yo le digo, ¿cómo está su relación con Jesús? Mire, pues así de vez en cuando también Satanás está paseándose en usted. No será un hechizo, no, mire, no hay necesidad de hechizo, basta que usted se aleje de Dios para que Satanás tenga derecho contra usted. Es el oficio del otro. Mire, aquí se pasearon en Jesús Dios y el Padre dice, bueno, entonces se acabó esto, no hay nada que hacer. Los videntes dicen una cosa, el Espíritu Santo que estaba ahí en el templo, oiga lo que estoy diciendo, estaba ahí, el Espíritu Santo se elevó y dijo una frase, no más, punto, se acabó. Cuando tú te rebelas contra Dios, cuando tú reniegas de Dios, Dios es un caballero, no va a estar a la fuerza. No, aquí me quiero quedar, es que no quiere nada conmigo, bueno, lo siento, me voy. Y dice que vio, Catalina Emeris, ve al Espíritu Santo elevarse y decir, no más. Qué duro. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos perdone. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos darle más tiempo a Dios. Dios es Dios. Dios es Dios, por favor. En el nombre de Jesús se los pido, denle más tiempo a Dios. Denle más tiempo en sus vidas y en sus asambleas. Cuando yo estaba preparando, yo he preparado esto, hoy en la madrugada estaba preparando este tema, para darlo completo, pero no pude. Démosle más tiempo, Él es Dios. Lo que tú le vas a decir a Dios ya lo sabe, lo que Él te va a decir tú no lo sabes.
Y lo que Él te va a decir es Dios mismo. Por favor, si en verdad amas a Jesús, dale el tiempo que sea necesario.